En la temporada 3, Jesse le dispara a Gale para salvar su propia vida y la de Walter. A muchos esta muerte les resultó triste porque la consideran injusta, bajo la idea de que Gale era una persona inocente. Sin embargo, esa percepción no es del todo correcta. Gale no era inocente, pero tampoco un criminal violento. Era un químico altamente capacitado que decidió trabajar para el narcotráfico, plenamente consciente de lo que producía, aunque siempre manteniendo cierta distancia emocional con las consecuencias. Lo que sí es cierto es que no merecía una muerte así, pero Gale sabía lo que hacía y aceptó las consecuencias del negocio. Pero ¿qué habría pasado si Gale no era asesinado por Jesse? ¿Cómo habrían cambiado los hechos de Breaking Bad? En este video hablaré de eso, y sin más preámbulos, empecemos. Una tarde después de cenar, Jesse llama a Walter para decirle que ya encontró la dirección de Gale. Sin embargo, insiste en que matarlo no es la mejor opción y propone acudir a la policía. Walter descarta la posibilidad de inmediato y le responde que será él quien se encargue de Gale. Esa misma noche, Victor pasa a buscarlo con la excusa de que hay un problema en el laboratorio. Al llegar, Walter se encuentra con Mike y desde ese momento entiende que su vida corre peligro. Desesperado, intenta negociar. Ofrece entregar a Jesse a cambio de que le perdonen la vida. Luego llama a Jesse y le dice la verdad. Mike está a punto de matarlo y la única forma de evitarlo es que vaya a asesinar a Gale. Al escuchar la llamada, Victor se apresura para llegar antes que Jesse, aunque Jesse se encuentra más cerca. Mike, por su parte, intenta comunicarse con Gale para advertirle lo que está por suceder, pero no logra contactarlo. Jesse llega al departamento de Gale y toca a la puerta. Cuando Gale abre, Jesse le apunta de inmediato con su arma. Sin embargo, algo cambia en ese momento. Las súplicas de Gale lo hacen dudar, y Jesse empieza a considerar que tal vez existan otras opciones distintas a matarlo. Esa duda también se mezcla con todo lo que ha vivido desde que volvió a reencontrarse con el señor White. Nada le ha salido bien. En el primer episodio es golpeado, en el segundo disuelve un cuerpo en su propia casa y la destruye. Más adelante está a punto de ser asesinado por Tuco en 2 ocasiones. Es expulsado de su casa cuando descubren un laboratorio de metanfetamina en el sótano, donde junto con Walter estaban sintetizando ricina para dársela a Tuco. Walter tampoco salvó a Jane, algo que Jesse no sabe, claro. Y a eso se suman muchos otros episodios que refuerzan la sensación de que desde que volvió a involucrarse con él, todo ha ido cuesta abajo. Así que Jesse baja su arma y le dice esto a Gale. Gale, I'm not gonna kill you. Why are you here? Because everything got out of control. I don't know what's gonna happen now. I don't know what I'm gonna do about Mr. White. Walter? Yeah. Luego de esa corta conversación, Jesse se va del departamento y Gale claramente se encierra pensando en lo que acaba de pasar y claramente muy confundido de por qué Jesse mencionó a Walter, y luego empieza a sonar su celular. You okay? Yes. Why? Good. Don't move. Victor's coming. Okay. Más tarde, cuando llega Victor y ve que Gale sigue con vida, le pregunta en dónde está Jesse. Gale solo responde que se fue hace un rato, pero no sabe a dónde se fue. Victor se molesta con Gale por no darle esa información y le ordena que lo siga, porque lo va a dejar en un lugar seguro. De vuelta en el laboratorio, Walter está siendo vigilado por Mike y a los minutos llega Victor un poco molesto porque perdió a Jesse. Mike intenta hablar con él y Victor le revela que no pudo encontrar a Jesse, pero que Gale está en un lugar seguro. Mike se tranquiliza un poco y también le pide a Victor que lo haga. Por otro lado, Walter pregunta en dónde está Jesse. Victor de forma violenta lo culpa por todo lo que está pasando, pero cuando ya deja de desquitarse con Walter, termina su discurso con Jesse no asesinó a Gale. Walter se asusta de inmediato, sabe que perdió esta pelea y lo único que se pregunta es por qué Jesse no asesinó a Gale. Por otro lado, Jesse está en su auto, lejos del lugar, un poco paranoico por si aparece un hombre de Gustavo.
Jesse sabe que Walter está en problemas, pero realmente no puede hacer nada por él, así que su única alternativa es Saul Goodman, a quien llama de inmediato para contarle todo lo sucedido. Saul, por supuesto, recrimina a Jesse apenas empieza, porque sabía que todo siempre fue una mala idea. Jesse lo único que le pide es un poco de ayuda. Saul se calma y le pregunta si tiene dinero guardado, a lo que Jesse responde que sí, y Saul finaliza la llamada con esto. All right, kid, get ready for a new life. Be at my office in 30 minutes. Go home carefully, grab some clothes, and bring your cash. All of it. Unas horas después, en el laboratorio, Walter se da cuenta de que su hora laboral acaba de empezar y se levanta con la excusa de que por ahora es el único cocinero capacitado en el momento y que realmente necesita otra oportunidad con Gustavo. Mike lo vuelve a sentar con fuerza y le dice que no lo intente. Víctor, por otro lado, empieza a cocinar, debido a que vio a Walter cocinar muchas veces. Un rato después, Gustavo llega al lugar y actúa con la misma calma meticulosa que en la serie. Todo parece seguir su curso habitual, pero esta vez no asesina a Víctor. En su lugar, sin decir ni una sola palabra, le corta el cuello a Walter y lo observa morir lentamente, en completo silencio. Instantes después, Gustavo se dirige a Víctor y le pregunta por qué estaba cocinando. Víctor responde que lo hacía para no perder un día de producción de metanfetamina. Gustavo le contesta que ya no es necesario continuar, pues Gale sigue con vida y le ordena traerlo al laboratorio para que comience a cocinar una vez que el lugar haya sido limpiado. Sin embargo, esta vez la situación se complica un poco para Mike. Deshacerse del cadáver de Walter no es sencillo, ya que nunca alcanzó a aprender de Walter y Jesse el método para disolver un cuerpo en ácido. En la oficina de Saul Goodman, Jesse le cuenta con más detalle lo ocurrido. Le explica que Walter lo llamó para advertirle que estaban a punto de matarlo y que sospechaba que Mike sería el encargado de hacerlo. Y Saul entra en pánico, porque su relación con Mike no atraviesa un buen momento, sobre todo después de haberle mentido sobre la dirección del paradero de Jesse, así que da por hecho que Mike irá a buscarlo nuevamente. Ante ese escenario, Saul propone lo más prudente, llevar a Jesse al punto de encuentro donde Ed lo recogerá para darle una nueva identidad. Al escuchar que su identidad será borrada, Jesse lo detiene y plantea otra opción: ir con la policía, tal como se lo había propuesto antes a Walter. Saul descarta la idea de inmediato, le dice que es una pésima decisión y que si lo hace, Gustavo los matará a todos sin dudarlo. Sin muchas alternativas, Jesse acepta su nuevo destino y se resigna a empezar de cero con otra identidad. Sin embargo, esta vez no irá a Alaska, porque esta conversación con Mike nunca ocurrió. Alaska. Yeah? Yeah, if I were your age, starting fresh. Alaska. Así que su nuevo destino será Florida. Pasa el tiempo y Gale apenas logra alcanzar una pureza cercana al 97%, y tal como le había advertido a Gustavo, necesitaba más tiempo para dominar la fórmula de Walter, pero la presión constante de Frank terminó por frustrar ese proceso. Además, Gale se encuentra visiblemente nervioso. La aparición de Jesse en su departamento y la repentina desaparición de Walter lo dejan intranquilo, así que un día decide hablar directamente con Gustavo. Frank le pide que no se preocupe y lo tranquiliza, asegurándole que tanto Jesse como Walter están muertos. Gale, aún inquieto, quiere saber cómo murió Walter. Gustavo le responde que Jesse fue asesinado por sus hombres después de que el señor White muriera a manos del propio Jesse. Esa versión hace que Gale recuerde una de las últimas frases que dijo Jesse antes de marcharse. Because everything got out of control. I don't know what's gonna happen now. I don't know what I'm gonna do about Mr. White. Todo es una mentira cuidadosamente construida, por supuesto. Gustavo inventa esta historia para mantener sus manos limpias y convencer a Gale de que Jesse era un cabo suelto dentro de la operación. Y en realidad, Jesse sigue con vida, nunca lo pudieron encontrar. Esta manipulación recuerda a cuando Frank le mintió a Gale haciéndole creer que Walter tenía poco tiempo de vida debido a su cáncer de pulmón, motivo por el cual debía aprender la fórmula de la metanfetamina azul cuanto antes. Durante ese mismo periodo, Mike mantiene contacto con Saul y le exige la dirección exacta de Jesse.
y Saul se niega a dársela, alegando que no sabe que fue de Pinkman. Mike no le cree ni una sola palabra después de haberle mentido, y cada cierto tiempo vuelve a amenazarlo y lo sigue a todas partes hasta hostigarlo, convencido de que tarde o temprano dirá la verdad. Pasan los meses y tal como ocurre en la serie, el cártel vuelve a llamar la atención de Gustavo para exigirle que se reúna con ellos en México y entregue las ganancias de la metanfetamina azul. Al confirmar que viajará a la casa de Don Eladio, Gustavo comienza a preparar su venganza definitiva contra el cártel. Antes de marcharse, Mike le advierte a Saul que estará afuera por un tiempo debido a un viaje de negocios. Sin rodeos, le deja claro que espera que cuando regrese a Albuquerque le entregue la dirección exacta de Jesse. De lo contrario, Gustavo Fring no quedará nada conforme con su nivel de cooperación. Saul, por supuesto, no se toma la amenaza nada bien. La situación es algo delicada, porque si delata a Jesse, también expone a Ed, y esto lo pondría en un peligro aún mayor. Para protegerse, envía a alguien de su absoluta confianza a Florida con la misión de localizar a Jesse, no para entregarlo, sino para asegurarse una carta bajo la manga y salvar su propio pellejo, en caso de que Gustavo también empiece a exigir respuestas. A partir de este punto, los acontecimientos se desarrollan igual que en la serie, con una diferencia. Quien viaja a México en lugar de Jesse es Gale. Gale incluso logra alcanzar un porcentaje de pureza ligeramente superior al de Jesse, suficiente para satisfacer al cártel, por lo que en apariencia todo marcha según lo planeado. La fiesta en la casa de Don Eladio ocurre de la misma manera, pero sin Jesse, el desenlace cambia por completo. Cuando Gustavo, Mike y Gale se dirigen al auto, Joaquín Salamanca aparece de improviso y le dispara a Mike, dejándolo gravemente herido. Acto seguido, dispara contra Gale, quien muere en el acto. Mike, reuniendo las últimas fuerzas que le quedan, intenta conducir para llegar donde el Dr. Goodman, pero no lo consigue y termina muriendo desangrado en el camino. Gustavo, por su parte, tampoco sobrevive. El veneno hace efecto y sella definitivamente su destino. Unos días después, las noticias revelan que el cártel de Juárez ha dejado de existir. Todos sus miembros fueron asesinados. Lo más impactante es que Gustavo Fring podría haber estado involucrado. Su cuerpo fue encontrado cerca de la casa de Don Eladio, junto al del químico Gale y el de un ex policía de Filadelfia, Mike Hermantraut. La revelación sacude a todos, especialmente a Hank y a su familia. Ellos conocieron a Gustavo en el hospital y nunca percibieron en él a alguien peligroso ni vinculado a un cártel. Tras destaparse su conexión con el narcotráfico, el jefe de Hank, Marget, es removido de su cargo, debido a la amistad que tenía con Gustavo, por supuesto. Y como Hank no está en condiciones de volver al trabajo, el puesto queda en manos de Gómez. En cuanto a la familia White, pasan meses buscando a Walter, pero nunca logran encontrarlo. Aún así, no lo dan oficialmente por muerto. La vida de los White sigue, en apariencia, casi igual que antes. Skyler consigue un trabajo estable, aunque no tan bien pagado, y mantiene la esperanza de escribir un buen libro infantil que le permita generar ingresos extra. También ha considerado escribir una historia sobre un profesor de química diagnosticado con cáncer que comienza a vender metanfetamina, pero descarta la idea por el momento por temor a levantar sospechas en Hank o en la DEA. En paralelo, Skyler intenta en más de una ocasión que Saul le diga qué ocurrió realmente con Walter, y Saul esquiva el tema, porque se ampara en la falta de certezas y evita dar una respuesta clara. Aunque por lo que Jesse le contó, sospecha fuertemente que Walter está muerto, admitirlo sin pruebas es peligroso, porque lo expondría legalmente frente a la DEA. Para Saul, mientras no exista un cuerpo ni una versión oficial, Walter sigue siendo un desaparecido, no un muerto. Hank, por su parte, nunca vuelve a caminar. Goodman logra lavar el dinero que Walter alcanzó a generar en el laboratorio de Frank, lo que permite a Skyler pagar las primeras facturas del tratamiento de Hank y guardar el resto para emergencias.
Una de esas emergencias llegará inevitablemente cuando Ted le informe que mantiene una deuda con el Servicio de Impuestos Internos. Skyler sabe que no le va a alcanzar para cubrirla como en la serie y que tarde o temprano también terminará en la cárcel. Entonces, Junior y Holly quedan bajo el cuidado de Marie y Hank, y este último, al menos por el momento, no quiere volver a involucrarse con el caso Heisenberg después de todo lo que le pasó. Esa decisión complica aún más el trabajo de Gómez y su equipo, quienes ahora deberán esforzarse mucho más para lograr unir a Heisenberg y la metanfetamina azul con Gustavo Fring. Otra de las personas que ve la noticia sobre la aniquilación del cartel de Juárez y la muerte de Gustavo Fring es Héctor Salamanca. Por supuesto, la noticia no le cae nada bien, porque perdió a sus cercanos, especialmente a Joaquín. Sin embargo, la muerte de Gustavo no le resulta del todo amarga. Aún así, hay 4 figuras clave que siguen con vida: Víctor, Tyrus, Lydia y Peter. Víctor y Tyrus siempre fueron cautelosos y demostraron una lealtad férrea hacia Gustavo, por lo que deciden completar su venganza. Eliminan a Héctor y se esfuerzan por borrar cualquier rastro que delate la existencia de un laboratorio de metanfetamina en la lavandería. En términos generales, es muy probable que en esta línea alternativa, una vez que los bienes de Gustavo sean incautados y vendidos por sus crímenes, Lydia mueva los hilos para que alguien cercano compre la lavandería y la recupere. Con el control nuevamente en sus manos, el negocio podría reiniciarse. Víctor como cocinero, un aprendiz a su lado y Tyrus encargado de la logística. El gran desafío sería redefinir la distribución del producto a otros estados o incluso a otros países, tal como quería Lydia. Aún así, es casi seguro que Peter tenga otro restaurante o alguna fachada en Nuevo México para que pueda cumplir esa función. En cuanto a Saul, apenas se entera de la muerte de Mike, cancela de inmediato la búsqueda de Jesse en Florida. Lo irónico es que nadie llega a descubrir su vínculo con Heisenberg, por lo que puede seguir ejerciendo como abogado sin enfrentar las consecuencias ni alcanzar ninguna redención. Jesse Pinkman, por su parte, no vive en paz en Florida. Claramente, está mucho mejor que el Jesse de la 4ª temporada tras asesinar a Gale, pero no deja de extrañar la relación que estaba construyendo con Andrea. Aún así, intenta rehacer su vida por el camino legal y se dedica a la carpintería. Sin embargo, la tentación del dinero fácil sigue presente. Todavía conserva parte del dinero que le sobró de los $125,000 que le pagó a Ed, una suma suficiente para plantearse volver a vender metanfetamina azul en Florida, pero hacerlo encendería demasiadas alarmas, no las de Victor y Tyrus, sino también las de la DEA y eventualmente las de Hank.